Buenos días, bendiciones para todos. Buenos días. Bendiciones. Este día les quiero compartir un pequeño mensaje, una pequeña reflexión. Le he titulado Cargando por un milagro, o como subtema, Los amigos de la fe. Y el versículo base de este tema es Primera de Juan 5, del 4 al 5. Y nos dice Pablo, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad. Y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces nos aclara de que como hijos de Dios podemos vencer la maldad de este mundo, los problemas, pero eso solamente lo logramos por medio de nuestra fe. Y todos recordamos el famoso pasaje donde eh, Jesús invita a caminar por las aguas cuando están en la barca y que hay una gran tormenta, y de que en el momento que da el primer paso logra pararse sobre las aguas, pero en medida va caminando o ve a su alrededor la tormenta, comienza a perder la fe y en ese momento comienza a hundirse. Entonces, en este versículo nos aclara de que lo único que nos puede hacer vencer en este mundo es nuestra fe, por medio de creer en que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, la historia por la cual se titula el mensaje, Cargando por un milagro, la encontramos en Marcos 2, del 1 al 12. Y nos dice, cuando Jesús regresó de Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres, cargando por un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla, justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, de los amigos, Jesús le dijo al paralítico, Hijo mío, tus pecados son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban ahí sentados pensaron, ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia, solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante, Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados son perdonados, o ponte de pie, toma tu camilla y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y entonces en ese momento el paralítico se puso de pie y tomó su camilla y fue a su casa, justo como Jesús le había dicho. Entonces, de esta historia podemos sacar 4 pensamientos acerca de la fe y acerca de la victoria que podemos obtener a través de ella. Como primer pensamiento, podemos ver de que Jesús estaba presente. Y como vimos en el versículo base, dice, ¿y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, si Jesús no está presente en nuestro corazón y en nuestra fe, no podemos obtener ese milagro o esa ayuda o poder vencer al mundo. Lo primero que tenemos que tener es a Jesús presente. Si en ese lugar, digamos que alguien más estuviera predicando la palabra o solo hubiera estado una casa llena,
no se podía haber dado ese milagro. Jesús tuvo que estar presente en ese lugar. Y hoy tenemos la oportunidad de tener a Jesús en nuestro corazón y poderlo llevar presente a todo lugar que nosotros vayamos. Como pensamiento número 2, es que tenemos que ver la condición del paralítico. Muchas veces algunos estamos paralizados, al igual que el paralítico, ya sea en la parte espiritual o en una parte física o en una situación de este mundo, algún problema, alguna enfermedad. Muchas veces cuando nos dan la noticia, nos quedamos paralizados, no sabemos qué hacer. Y quizás estamos muchas veces como el paralítico de esta historia, no podía mover sus brazos, no podía mover sus pies. En ningún momento vi que podía hablar, así que me imagino que también estaba paralítico en su habla. No podía hacer nada. Entonces tenemos que evaluar nuestra condición, tanto espiritual, física, o frente a una situación que estemos pasando en este mundo. Como tercer punto, había hombres de fe. La fe, como vimos en el pasaje, en el versículo base, dice, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados son perdonados. La fe es lo primordial para poder tener victoria en este mundo. O sea, tenemos que tener a Jesús en nuestro corazón y tener la fe de que Él está con nosotros y de que Él es el Hijo de Dios. En esta historia pudimos ver de que quizás el paralítico no tenía la fe suficiente, o incluso podemos decir que tal vez no tenía fe, no lo sabemos, pero tenía 4 amigos a los cuales le importaba ese paralítico, y esos 4 amigos sí tenían la fe suficiente de que Jesús iba a poder sanarlo. Y no escatimaron no escatimaron en ellos mismos, o sea, ellos se arriesgaron a subir al techo de esa casa sin pensar que se podían caer y botar a su amigo paralítico, o destruyeron el techo de esa casa sin decir de que los podían, como no se sabe las leyes en ese entonces, quizás les podían hacer algo por destruir morada o cuánto les iba a costar reparar, pero ellos no pensaron en todo eso, solo querían que su amigo recibiera el milagro por parte de Jesús. Y como vemos, Jesús reconoció eso, diciéndole que al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico que sus pecados eran perdonados. Entonces, muchas veces por eso tenemos que rodearnos de amigos de fe, amigos que sabemos que en algún momento nos pueden dar algún consejo o alguna palabra que nos va a ayudar a movernos de esa condición paralítica en la que estamos. Por eso es muy bueno de estos grupos, no solamente para dar estas palabras o estos mensajes, sino que también tenemos que ser amigos, apoyarnos entre todos, darnos palabras de consuelo entre todos y no tenemos que tener pena en alguna situación o algo, no importa que sea económico o familiar o alguna ayuda, algún mandado. Por eso somos amigos de la fe y tenemos que estar dispuestos a ayudarnos entre nosotros mismos y a poner el hombro para ayudar a levantar al prójimo. Y por último, podemos ver de que la fe perdona, salva y sana. En este caso podemos ver en la historia de que Jesús perdonó primeramente los pecados de este hombre paralítico. Segundo, lo salvó porque al perdonar sus pecados pues le dio la vida eterna. Y por último, no es como lo más importante, primero es la salvación y la perdonación de pecados, pero después de eso Dios lo sanó físicamente.
Así que la fe nos ayuda a poder obtener todos estos puntos y nos ayuda a vencer al mundo, como vimos en Primera de Juan. Y dice que únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios son los que pueden tener una fe inquebrantable. Así que este ha sido el pensamiento de esta mañana. Muchas gracias.